Estoy buscando mi pantalla. ¿Qué le pasa a esto que no se quiere? Aquí está. Ya va, déjenme cerrar esto, que esto es de otra clase. Denme un minutito aquí. Bueno, jóvenes. Entonces, estamos pendientes con la segunda parte de la prueba. Voy a anotarlo por acá. Segunda parte de la prueba de la unidad 2, que trata sobre centro de masa e integrales impropias. En el transcurso de la clase vamos a fijar la fecha para que hagamos esta prueba. Entonces vamos por acá a trazar una pequeña rayita para no confundirlos con esto. Y a comenzar la clase de hoy. Bueno, vamos a suponer, de acuerdo a lo último que nosotros estábamos estudiando, que hay un problema que nos pide que determinemos un desarrollo en serie. Entonces, determinar el desarrollo en serie de Taylor de la función f de x igual e elevado a la x alrededor de x sub 0 igual a 0. Hay algunos libros que dicen c igual a 0. Entonces vamos a ver cómo se resuelve esto. Resulta que nosotros vimos una función con la cual nosotros vamos a trabajar. Y esa función del desarrollo en serie de Taylor decía que si yo tenía una función f de x, como decir aquí, esta que está acá, que la voy a encerrar aquí en esta nubecita, esto tenía un desarrollo en serie y era la función evaluada en el punto. ¿Cuál punto? El punto este que yo tengo acá. Más tomaba la función y la derivaba y la evaluaba nuevamente en el punto. Pero esta vez multiplicaba por x menos x sub 0 elevado a la 1. Más tomaba y calculaba la segunda derivada. Esto lo evaluaba en x sub 0, lo multiplicaba por x menos x sub 0 elevado a la 2, y aquí dividía yo entre 2 factorial. Lo podía hacer aquí o todo completo, eso no tiene mayor relevancia. Más, yo puedo seguir aquí escribiendo otro término que sería la tercera derivada de la función evaluada en x sub 0 por x menos x sub 0 elevado a la 3 y todo sobre 3 factorial. Más, yo sigo escribiendo términos porque esto es de manera infinita. Si a mí me dicen que haga el desarrollo de 5 términos, 1, 2, 3, 4, el quinto término sería la derivada cuarta, donde en realidad ya esta función f de x se puede escribir como una sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de la función derivada enésima, así, evaluada en x sub 0, dividida entre n factorial y multiplicado por x menos x sub 0 elevado a la n. Recuerden, aquí es derivada, aquí es exponente y aquí es factorial. Y esto que está acá es lo que representa, vamos a decirlo así, la forma compacta de la sumatoria que me da el desarrollo en serie de Taylor. Ya cuando tengo esto, se lo voy a aplicar a esta función.
Entonces, fíjense que lo primero que nosotros tendríamos que hallar de esto son las derivadas. ¿Por qué? La función es f de x igual e elevado a la x. Entonces yo hallo la función f' de x. La derivada de e a la x es el mismo e a la x. Luego hallo la segunda derivada de la función. La derivada de este vuelve a ser la misma. Luego hago la tercera derivada de la función y me queda e a la x. Ahora, como a mí me están diciendo que evalúe esto en este entorno, en x sub 0 igual a 0, yo tengo que sustituir. ¿Qué implica esto? Que cuando yo tomo f', perdón, vamos a hacerlo desde acá, que cuando yo tomo f y lo evalúo en 0, esto es e a la 0 y eso me da 1. f' evaluado en 0 es el mismo e a la 0 y me da 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la derivada segunda en 0 también me da 1 y que la derivada tercera de la función en 0 también me da 1. Ya cuando tengo yo estos resultados, esos son los que van a ir aquí en esta expresión, en esta expresión, en esta expresión y así sucesivamente. ¿Qué indica esto? Que la función e a la x, que es la función f de x, va a ser igual. ¿Cuánto me dio el primer resultado aquí? 1. Entonces ese primer resultado va aquí. ¿Cuánto me dio la evaluación de la primera derivada? 1. Entonces 1 va aquí. Pero este 1 lo tengo que multiplicar yo por x menos x sub 0. Ah, pero x sub 0 es 0, porque lo dice el problema aquí, miren. Y lo tengo que evaluar aquí. Después yo escribo el otro término. ¿Cuánto me dio la tercera? 1. Y lo tengo que multiplicar por x menos 0 elevado a la 2 y todo esto sobre 2 factorial. Más, ¿cuánto me dio la derivada tercera? 1 también. 1 por x menos 0 elevado a la 3 sobre 3 factorial. Si yo voy a calcular un cuarto término, que no lo hice, pero que se puede inclusive colocar aquí, la derivada cuarta es 1 multiplicado por x menos 0 elevado a la 4 sobre 4 factorial. Y aquí puedo escribir yo más puntos suspensivos, porque se va al infinito, y esto se puede escribir como la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito. Si ustedes pueden ver, a lo que yo resto x menos 0 me queda x. X menos 0, x cuadrado. X menos 0, x al cubo. Es decir, que aquí va x a la n. Y en la parte tengo 0 factorial, 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, y esto es n factorial. Si ya yo quiero escribir el resumen, e a la x va a ser igual 1. X menos 0 es x, por 1 es x. Más x menos 0 es x al cuadrado, x cuadrado por 1, x al cuadrado sobre 2 factorial. Más x menos 0 al cubo, x a la 3 sobre 3 factorial. Más x menos 0 a la 4, x a la 4 sobre 4 factorial. Y así sucesivamente. Y este va a representar para nosotros el desarrollo en serie de Taylor de la función E. Ustedes dirán, bueno, si yo sé que la función E tiene esta forma, ¿para qué yo hallo el desarrollo en serie? Para hacer aproximaciones cuando hay intersecciones de funciones que son difíciles de calcular. Entonces uno lo que halla son aproximaciones. Ahora, observemos un minuto esto que está aquí. Yo les voy a mostrar cómo se hace el desarrollo de esto en Wx máxima. Yo ya lo había hecho aquí, pero lo voy a borrar para que vean cómo se hace. Lo primero es describir la función. Voy a colocar aquí kill para borrar todo lo que tengo anteriormente porque estaba preparando otras cosas. Entonces yo defino a la función. La función es f entre paréntesis x. Escribo 2 puntos igual y el exponencial elevado al cuadrado. Por supuesto que si yo le digo control enter, ya tengo yo mi función aquí definida. ¿Ok?
Ya después de que tengo yo mi función definida, voy a aplicar una sentencia que se llama Taylor. Taylor. Sí, tal cual como se está escribiendo. Después de escribir Taylor, yo abro un paréntesis. El primer elemento que yo escribo es a la función f de x, que está declarada arriba. Me pongo al lado y escribo coma. Y el Taylor lo voy a desarrollar en x. Le coloco x. Y ahora yo le voy a decir dónde lo voy a centrar. Si yo lo centro en 0, es donde me están diciendo, y hago un desarrollo quinto, es porque va a tener 5 desarrollos. Yo me pongo afuera y le digo control enter, y fíjense que lo que me está dando es esta expresión. Yo voy a volver a repetirla. Supongamos que yo cambio el 0 y le pongo un 1. Y yo le digo control enter. Bueno, que está que no me está funcionando. Ya va. Debería funcionar. A menos que sea. Ya va, déjenme probar algo aquí. Lo mismo escribir aquí. Ya va, no sé qué está pasando con la función que no me la está tomando en cuenta. Déjenme verificar. 2 puntos igual, 2 puntos igual. Ah, ya sé qué fue lo que pasó. Que me está dando una aproximación. Ahorita verificamos y le voy a explicar de qué se trata esto. Pero sin embargo, aquí tenemos ya nuestro desarrollo. Voy a tomar otra función. Fíjense acá un minuto que voy a volver otra vez a wx máxima. Voy a definir otra función aquí para que vean. La voy a llamar h o g. La voy a llamar g de x, 2 puntos, igual. Y vamos a escribir, por ejemplo, aquí sqrt. Y voy a escribir entre paréntesis x al cuadrado. Yo vengo y la defino. Y ahora voy a escribir Taylor y lo pongo aquí. Pero aquí le tengo que cambiar la función f por la función g. Me pongo afuera. Me está simplificando todo. Déjenme ver qué pasa aquí. ¿No será que yo tenga que... Ah, ya. Ya. Fíjense una cosa. Aquí tengo la función raíz cuadrada por el seno de x, ¿no? Y aquí yo estoy centrando en 2 y estoy haciendo 4 términos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ustedes dicen, profesor, ¿y por qué 5? Porque primero evalúo en 0, después en 1, después en 2, después en 3 y después en 4. Porque Taylor lo evalúa de esa manera. Cuando yo le digo 4, me cuenta a partir del 0. Y este es el desarrollo que yo tengo acá para Taylor. Ahora, aquí me está dando estos resultados porque él los está considerando. Por ejemplo, aquí x cuadrado es x. Y el desarrollo en serie de Taylor de esto me está dando este resultado que está acá. Sí, está bien, ese resultado está bien. Y este también está bien. Pero aquí yo tengo el resultado término por término. Vamos a suponer que yo ahora voy a escribir la misma función, pero ahora con signo negativo. Para que vean ustedes cómo se comporta esto.
Y también lo vamos a hacer alrededor de x sub 0 igual a 0. Entonces yo escribo por acá solución. Vamos a seguir en azul aquí. Ya sabemos nosotros, por el ejercicio anterior, que e elevado a la x es igual a la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito. ¿De quién? De x a la n sobre n factorial. Esto que está aquí fue lo que nos dio aquí. Entonces, esto es bien sabido ya por el problema. Si yo ahora cambio x, lo cambio por menos x, entonces me va a quedar que e elevado a la menos x va a ser igual a la sumatoria de menos x elevado a la n sobre n factorial, desde n igual 0 hasta infinito. Y eso es lo mismo que escribir la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n, ¿cierto? Que multiplica a x elevado a la n sobre n factorial. Esto me da un alternante. El alternante lo puedo escribir abajo. Voy a hacerlo en rigor para que se den cuenta. El primero sería menos 1 elevado a la 0, multiplicado por x a la 0 sobre 0 factorial, más, ahora para n igual a 1, menos 1 a la 1 por x a la 1, ¿cierto? Sobre 1 factorial, más menos 1 elevado a la 2 por x a la 2 sobre 2 factorial. Voy a escribir el tercero, más menos 1 elevado a la 3 por x a la 3 sobre 3 factorial, más puntos suspensivos. Menos 1 a la 0 es 1. X a la 0, cualquier valor a la 0 es 1 y 0 factorial es 1. Quiere decir que el primer término, todo este me da 1. Menos 1 a la 1 es menos 1. Entonces me queda x elevado a la 1. Y en esta expresión, menos 1 factorial es 1. No hay que escribirlo. Y si quieren, este 1 tampoco lo escriben porque sabemos que está elevado a la 1. Menos 1 al cuadrado es 1, entonces este es positivo. X al cuadrado y el factorial se deja indicado. Menos 1 al cubo me queda menos. X a la 3 sobre 3 factorial. El otro que viene por el mismo comportamiento debería ser positivo, es decir, x a la 4 sobre 4 factorial. Y así sucesivamente. Quiere decir que el e elevado a la menos x, yo puedo encontrar su desarrollo a partir del desarrollo que yo encontré del anterior. Entonces aquí tengo ahora el desarrollo para e elevado a la menos x. Si yo quiero ahora hallar, por ejemplo, ¿cuánto vale el desarrollo de la función f de x igual e elevado a la x al cuadrado? Yo aplico lo mismo en x igual a 0. Entonces uno viene y dice por acá, solución. Entonces, ¿qué hago? El x lo voy a cambiar por x al cuadrado. ¿Dónde? En la fórmula que tengo aquí. Entonces aquí me queda que e a la x al cuadrado va a ser igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de x al cuadrado elevado a la n. Y todo esto sobre n factorial. Por supuesto que esto lo puedo escribir yo como la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de 2 por n me queda x elevado a la 2n. Todo sobre n factorial. Y aquí ya puedo hacer el desarrollo. Entonces voy a escribir, si n vale 0 me queda x elevado a la 2 que multiplica el 0 sobre 0 factorial, más x elevado a la 2 por 1 sobre 1 factorial, más
x elevado a la 2 por, perdón, a la 2 por 2 sobre 2 factorial, más x elevado a la 2 por 3 sobre 3 factorial, más x elevado a la 2 por 4 sobre 4 factorial, más 3 puntos suspensivos. Reescribimos el desarrollo, así que me está quedando que e elevado a la x al cuadrado es igual. X, 2 por 0 es 0, esto me da 1. 2 por 1 es 2, entonces me queda x al cuadrado. Más 2 por 2 es 4. Entonces me queda aquí que esto es x elevado a la 4 sobre 2 factorial. Más x elevado a la 2 por 3, que es 6, sobre 3 factorial. Más x elevado a 2 por 4, que es 8, sobre 8 factorial, más puntos suspensivos. Y aquí tengo ahora el desarrollo en serie de Taylor de la función exponencial e. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo para que vean. Vamos a suponer que a mí me dicen ahora encontrar el desarrollo en serie de Taylor de la función f de x igual al seno de x alrededor de x igual a 0. Entonces aquí yo vengo, escribo solución. Entonces me va a quedar. La función f de x es el seno de x. Pero yo tengo que hallar la primera derivada. La derivada del seno es el coseno. Y ahora tengo que hallar la segunda derivada. Y la derivada del coseno es el menos seno. Y ahora yo hallo la tercera derivada. Y la tercera derivada es menos el coseno. Vamos a hallar hasta la cuarta derivada. La cuarta derivada, esto es cuarta, de x, coseno es menos, con menos me queda más. Entonces me queda seno de x. ¿Qué indica esto? Que como yo lo tengo que evaluar en x sub 0, yo voy a obtener, primero, aquí, que la función evaluada en 0 es el seno de 0 y eso es 0. Que la función f' evaluada en 0 es el coseno de 0, es 1. Que la función evaluada en la segunda derivada en 0 es 0. Que la tercera derivada de la función en 0 es menos 1. Y que la cuarta derivada de la función en 0 me queda 0. Ustedes pueden ver 0, 1, 0, menos 1, 0. La que viene tiene que ser positiva. Y así sucesivamente. Recuerden que la función f de x en forma general es tomar a la función y evaluarla en 0. Más tomar la derivada. Recuerden que esto está sobre 0 factorial. F' evaluado en 0 sobre 1 factorial. Y aquí yo multiplico por x menos x sub 0, pero x sub 0 es 0, más f segunda por x menos 0 sobre 2 factorial evaluado en 0, más f tercera evaluado en 0, aquí al cuadrado, por x menos 0 elevado a la 3 sobre 3 factorial. Y por último, más f cuarta derivada evaluada en 0 sobre 4 factorial que multiplica a x menos 0 elevado a la 4 más puntos suspensivos. Haciendo esas sustituciones me va a quedar entonces que la función seno de x, que es la que yo tengo aquí en un principio, cuando yo hallo primero f de 0, y f de 0 me dio 0, entonces yo coloco aquí que esto es 0. Más, ahora tengo que colocar la primera derivada que me dio 1, y lo tengo que multiplicar por x, porque x menos 0 es x. Entonces aquí me queda que este me da como resultado 1 que multiplica a x. Más la tercera derivada me dio 0. Entonces yo coloco 0.
Este es 0, primera derivada, segunda derivada. Y la segunda derivada me dio 0. Y eso multiplica a segunda derivada aquí. Sería x elevado al cuadrado sobre 2 factorial. Más, ahora voy con la tercera derivada. La tercera derivada me dio menos 1. Entonces me queda aquí que esto es menos 1 que multiplica a x elevado a la 3 sobre 3 factorial, porque es el que está aquí. Ahora voy a escribir la cuarta. ¿Cuánto me dio la cuarta? Me dio 0. Entonces me queda aquí que esto es 0, que multiplica a x elevado a la 4 sobre 4 factorial, más puntos suspensivos. Indudablemente que yo puedo seguir trabajando aquí. Por ejemplo, si yo quiero hacer el quinto, ya sabemos que el quinto aquí vendría ahora 1. Entonces, lo voy a escribir de una vez acá para que lo veamos. Aquí sería 1, que multiplica a x elevado a la 5 sobre 5 factorial punto suspensivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la función seno del ángulo tiene un desarrollo de la forma 1 por x es x. 0 por esto es 0. No hay que escribirlo. Menos 1 por esto me quedaría menos x a la 3 sobre 3 factorial. Este es 0. Ahora viene quinta. Más x a la 5 sobre 5 factorial. Por supuesto, más, menos, más, ahora viene menos. Si uno fuese a calcular el otro es 0 y el otro sería x a la 7 sobre 7 factorial. Ya cuando tengo esto es más punto suspensivo. Aquí ya tengo el desarrollo en serie de la función seno. Pero eso lo puedo abreviar yo en una función de sumatoria. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer esto como una sumatoria, esa es la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n, que multiplica a n elevado a la 2n más 1. Este 2n más 1 me dan los impares. Y todo esto dividido entre 2n más 1 y aquí factorial. ¿Por qué? Porque este número se repite aquí, este número se repite aquí, este número se repite aquí y son números impares. Y esta sería la forma de escribir la forma abreviada del desarrollo en serie de la función seno. Vamos a ver si podemos hacer la función seno por acá. Voy a escribir aquí Taylor. Voy a escribir entre paréntesis la función seno. La escribo x. La variamos en x. La hacemos alrededor de 1 y le voy a dar 10 desarrollos. Pueden ver, aquí tengo el desarrollo, mírenlo. Fíjense que aparece seno, coseno y así sucesivamente. Y lo está evaluando en 1. Si lo fuese a evaluar en 0, yo le digo control enter. Fíjense, x a la 3, x a la 5, x a la 7, x a la 9. Y aquí tienen ustedes la forma de poder comprobar utilizando esta secuencia para ver cómo se escribe este desarrollo en serie. Se lo voy a copiar aquí y lo vamos a poner por acá. Vamos a ponerlo aquí. Y aquí van a tener ustedes las instrucciones para poder verificar de que estos resultados que están acá son los mismos que están acá. Fíjense que estamos haciendo desarrollos en serie de funciones especiales, ¿no? Hicimos primero la función e a la x, después la función e a la menos x, después la función e elevado a la x cuadrado. Ahora la función seno. Vamos a hacer ahora la función coseno. Yo tengo la función f de x que va a ser igual al coseno de x. Y yo quiero hallar el desarrollo en serie en torno a x igual a 0.
Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y si yo varío el 0? Por ejemplo, vamos a suponer que esto fuera pi. Si yo aquí en vez de escribir 0, quito el 0 y escribo porcentaje pi, que es como lo acepta el sistema, yo le doy control enter, fíjense que aparece aquí. Entonces aparece el pi como el x sub 0, mírenlo. Pero eso lo vamos a practicar ahora más tarde. Vamos a seguir acá. Entonces yo tengo la función. ¿Qué es lo primero que ustedes hacen para esta parte? Bueno, escribir solución, indudablemente, y tomar la función y escribirla aquí. Ahora la derivan, f' de x. ¿Cuánto vale la primera derivada del coseno? El menos seno. Ahora hay en la segunda derivada. ¿Cuánto vale la derivada del seno? El coseno. Entonces me queda menos coseno. Ahora hay en la tercera derivada. ¿Cuánto vale la tercera derivada? Coseno es menos. Con este menos me queda más, entonces me queda seno. ¿Cuánto vale la cuarta derivada? Es derivar el seno y eso me da coseno. Ahora, esto que está acá lo tengo que evaluar en x igual 0, aquí. Entonces yo digo acá que esto me da f evaluado en 0, coseno de 0 es 1. F' evaluado en 0, seno de 0 es 0. F segunda en 0, coseno es menos 1. F tercera en 0, seno es 0. Y F cuarta en 0, coseno es 1. Entonces me queda 1, 0, menos 1, 0, 1. ¿Qué indica esto? Que si yo voy a reemplazar la función f de x, que ya sabemos que vale el coseno, eso es f evaluado en 0, más f' evaluado en 0, multiplicado por x menos x sub 0, pero eso es x, más f segunda evaluado en 0, multiplicado por x menos x sub 0 al cuadrado, pero eso es x cuadrado, dividido entre 2 factorial, más f tercera evaluada en 0, por x a la 3 sobre 3 factorial. Y vamos a escribir un cuarto, más f cuarta derivada en 0, x a la 4 sobre 4 factorial. Punto suspensivo. Si yo hago las sustituciones, porque yo ya sé quién vale cada uno de estos términos, lo que me va a quedar entonces es que el coseno de x va a ser igual. Va a tener un desarrollo que es igual. ¿Cuánto vale? F evaluado en 0 nos dio 1. Entonces aquí va 1. ¿Cuánto vale f' evaluado en 0? 0. Entonces yo escribo aquí más 0 por x. ¿Cuánto vale f' segunda? Menos 1. Entonces yo escribo acá menos 1 que multiplica a x al cuadrado sobre 2 factorial. Más, ¿cuánto vale f tercera? 0. Aquí está, mírenlo. Entonces me queda 0 que multiplica a x a la 3 sobre 3 factorial. Más, ¿cuánto vale f cuarta? Vale 1 que multiplica a x elevado a la 4 sobre 4 factorial, más punto suspensivo. Así me va quedando que el coseno de x va a ser igual. 1, aquí es 0, menos x al cuadrado sobre 2 factorial. Este es 0, más x a la 4 sobre 4 factorial. Si nosotros vemos el comportamiento positivo o negativo, positivo, aquí tendría que venir negativo. Si este es potencia 2 y este es potencia 4, el que viene sería potencia 6 sobre 6 factorial. Después vendría más, después vendría menos, y así sucesivamente. Es decir, que aquí yo ya tengo el desarrollo en serie de la función coseno. Ah, quiere decir que la función coseno de x también se puede escribir como la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de
Como se están alternando, yo tengo que utilizar menos 1 elevado a la n. De tal manera que cuando n vale 0, menos 1 a la 0 me da 1, me da el primer término. Pero aquí tendría que escribir yo 2 elevado a la 2n para que me den los números pares. Porque los impares los da el valor 2n a la menos 1. Y si ustedes ven, este exponente coincide con el denominador. Este exponente coincide con el denominador. Es decir, que aquí va 2n factorial. Y aquí tengo también la forma en base a una sumatoria de ese desarrollo en serie. Es decir, que lo que está a la derecha aquí es igual a lo que está a la derecha acá. Vamos a suponer que yo quiero hallar esa función que es la función coseno. Entonces yo me voy aquí, perdón, ahí no. Me voy aquí y voy a escribir Taylor, pongo paréntesis, escribo el coseno, escribo entre paréntesis el ángulo, me pongo afuera, digo X, lo voy a centrar en 0 y le voy a dar 10 resultados también, para que me dé en realidad 11, ¿no? Pero resulta que hay unos que se anulan. Entonces fíjense, X al cuadrado sobre 2. X a la 4 sobre 4, pero 4 factorial, recuerden que es 24. Si yo coloco 4, ¿cierto? Y yo le coloco a eso factorial y digo control enter, ustedes pueden ver que es 24. Si yo coloco, por ejemplo, 6 y le coloco factorial y le digo control enter, me da 720, que es este valor, y así sucesivamente. Entonces vamos a recortar esto. Y lo vamos a poner aquí como una forma de corroborar esto y que ustedes tengan cómo poder trabajar esto más adelante. Entonces ya tenemos la función seno, ya tenemos la función coseno. Vamos a hallar otro desarrollo. Por cierto, no les he preguntado acá. Les pregunto a los 4 que están como siempre. ¿Está claro, jóvenes? Recuerden que pueden escribir si no quieren hablar, ¿no? Pero yo necesito que ustedes se comuniquen conmigo. Ajá, jóvenes. Bueno, ya por lo menos respondió Franco. ¿Y Carla? ¿Carla qué dice? ¿Susana qué dice? Ok, bueno, vamos a seguir entonces adelante. Solo me dicen sí o no si estamos otra vez en la pizarra. Estamos en la pizarra, ¿cierto? ¿Sí? Y profesor, Ok, vamos a continuar. Vamos a hacer otro desarrollo en serie. Vamos a suponer que ahora me dan a mí la función f de x igual e elevado a la y por x. Entonces ustedes me dicen, profesor, ¿y quién es ese y? Y es la unidad imaginaria. Recuerden que y vale la raíz cuadrada de menos 1. Y lo vamos a hacer, esta expresión, en torno a x sub 0 igual 0. En realidad lo que estamos calculando es pura serie de Maclaurin. Pero no importa. Entonces ustedes dicen, profesor, ¿y cómo voy a hacer yo esto con un número imaginario? Bueno, hay que recordar que nosotros conseguimos que la función e elevado a la x era igual a la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de x elevado a la n sobre n factorial. Eso lo conseguimos ahora. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Que voy a sustituir e elevado a la x, lo voy a sustituir por e elevado a la xy. Y lo voy a meter aquí. ¿Qué indica esto? Que e elevado a la xy va a ser igual a la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito
Y donde está la x, yo voy a escribir xy. Entonces aquí voy a tener yo xy elevado a la n. Y abajo, como n no tiene que ver con el x, queda el n factorial. Si yo hallo el desarrollo de este término, yo tengo que separar aquí y decir que esto es la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de y elevado a la n por x elevado a la n sobre n factorial. Ya cuando yo tengo esto, comienzo a trabajar. Si n es igual a 0, me queda y a la 0 multiplicado por x a la 0 sobre 0 factorial, más y elevado a la 1 por x a la 1 sobre 1 factorial, más y elevado a la 2 por x a la 2 sobre 2 factorial. Voy a seguir por aquí, más y elevado a la 3 por x a la 3 sobre 3 factorial, más y elevado a la 4 por x a la 4 sobre 4 factorial. Y le coloco 3 puntos suspensivos indicando de que eso sigue hasta el infinito. Esto me va a resultar igual a todo número elevado a la 0 es 1, quiere decir que todo este primer término me da 1. Aquí me queda y a la 1, x a la 1, es decir, que este término que está acá lo puedo escribir como y que multiplica a x, más, aquí me queda y al cuadrado, ¿cierto? Pero y al cuadrado, si ustedes ven, si yo elevo al cuadrado aquí esto, y al cuadrado es igual a menos 1. Entonces yo puedo colocar de una vez aquí que y al cuadrado vale menos 1. Entonces coloco acá menos 1 que multiplica x al cuadrado sobre 2 factorial. Ahora viene este. Y elevado a la 3. Entonces, y elevado a la 3 sería y por y por y. Entonces aquí ustedes tendrían que colocar y por y, y por y es menos 1. Entonces, y elevado al cubo es menos y. Entonces aquí ustedes colocan más menos y que multiplica x a la 3 sobre 3 factorial. Más, ahora voy con x a la 4. Ah, pero x a la 4, pero y a la 4 es lo mismo que y al cuadrado por y al cuadrado. Y al cuadrado, como nosotros vimos, nos da menos 1. Y menos por menos me da 1. Entonces aquí me queda 1 que multiplica a x a la 4 sobre 4 factorial más puntos suspensivos. Quiere decir que finalmente esto es 1 más y por x menos x al cuadrado sobre 2 factorial. Perdón, esto es e elevado a la y por x. Menos y por x a la 3 sobre 3 factorial. Más 1 por x a la 4 sobre 4 factorial. Y fíjense que va 0, 1, 2, 3, 4. Ahora vendría 5. Pero el 5, si ustedes ven, son positivos. Entonces tendría que colocar aquí más x elevado a la 5. Este sería el de 1. Este sería aquí el y. Y aquí sobre 5 factorial. Es para que vean los demás términos. Entonces aquí tengo el desarrollo en serie de la función e elevado a la y por x. Ahora esto se puede separar, porque fíjense una cosa. Voy a buscar un momentico el desarrollo del coseno. Miren, cuadrados. Al cuadrado a la 4 y a la 6. Es decir que
Este que está acá es del coseno y el que viene es del coseno. Ahora vamos a ver el seno. El seno es al cubo y al cubo. Comienza con X, ¿no? Entonces aquí comienza con X. ¿Dónde está? Comienza con X. Al cubo, vamos a ponerlo en azul. Aquí, con X al cubo, con X a la 5. Y usted dice, ¿y este 1? Ah, pero ese 1 es del coseno, miren. El 1 es del coseno. Entonces el 1 es del coseno. ¿Qué indica esto? Ah, que resulta que E a la I por X se puede escribir como. Fíjense bien. Voy a escribir primero 1 menos X al cuadrado sobre 2 factorial más X a la 4 sobre 4 factorial más punto suspensivo porque no sé cuántos siguen. Ahora voy a escribir factor común I que multiplica a X, que es este, que multiplica a X a la 3 sobre 3 factorial, que es este, que multiplica a X a la 5 sobre 5 factorial, que es este, más puntos suspensivos. Y si ustedes pueden ver, este que está aquí es propiamente el desarrollo de ¿quién? Del coseno de X. Y este que está aquí es el desarrollo de ¿quién? Del seno de X. En otras palabras, aquí se consigue la famosa fórmula de Euler para los números complejos, de donde e elevado a la i es igual al coseno de x, perdón, más i por el seno de x. Y esta es la famosa fórmula de Euler para los números complejos en coordenadas polares. Entonces, esta es la forma en la cual uno obtiene los desarrollos en serie de Taylor y en serie de Maclaurin. Preguntas al respecto. Vamos a buscar otros ejemplos acá. Déjenme ver si consigo por aquí. Ya va, que estoy buscando un material por aquí. Ah, pero si tenemos el texto aquí. Ah, que estoy buscando aquí la serie, pero no sé en qué página está. Debe estar para acá. No, me fui mucho. Déjenme ir al principio para ver dónde está. Ah, vamos a ver. 746. Ok, vamos a ver.
Ya va, que estoy buscando acá y no consigo, porque tenemos que ver la parte de derivación e integración, pero estoy buscando aquí, no la consigo aquí. Bueno, pero en todo caso, pongan atención aquí a lo que les voy a decir. Ustedes van a tener esta herramienta que es bastante potente, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hallar el desarrollo en serie de Taylor de una función, ustedes simplemente escriben Taylor, escriben entre paréntesis. Lo primero que ustedes escriben es una función. Vamos a suponer que yo quiero hallar el desarrollo en serie de la función tangente. Es TAN, si no me equivoco. Y aquí voy a escribir X. Voy a hacer X. Lo voy a centrar en pi, pi medio. Lo vamos a hacer 2 veces para ver qué me da. Ah, perdón, me salí de esto. Tengo que cortar aquí. Vuelvo aquí. Le damos a esto, control enter. Que dice, no, los números de argumentos no están válidos. Porque me falta aquí la X. Voy al fin. Y miren, esto me está dando un desarrollo en serie de Taylor para esta función que es la tangente de X. Está centrado, fíjense, en pi. Por eso aquí me parece X menos esto. Centrado aquí. Y me da 2 valores porque seguro que en uno se hace 0. Vamos a ponerle 8 valores. Aquí me da el desarrollo en serie de Taylor. Y fíjense que aquí aparecen los términos con los cuales trabajar. Hay otra forma de encontrar la expresión de un desarrollo en serie de Taylor. Déjenme buscarla un minuto. Creo que tengo acá esta. Vamos a ver. No, no la tengo ahorita aquí. Bueno, pero en esencia, estas son las primeras que nosotros necesitamos trabajar para hacer los desarrollos en serie. Por supuesto que ahora viene, en todo caso, lo que es la derivación y la integración de las series. Que no sé si de pronto nos pueda dar tiempo a ver esto aquí. Vamos a ver. Deme un minutico acá que estoy buscando. Pudiéramos hacer alguna de estas aquí, de las que yo tengo descritas acá. Vamos a hacer una que sea sencilla. Vamos a hacer la 13. La voy a recortar de aquí. Esta que está acá. Y lo vamos a poner por acá. Vamos a aumentar esto para que se vea bien. Y vamos a ver cómo se hace esto.
Aquí yo le estoy pidiendo a ustedes que me calculen el desarrollo en serie de Taylor centrado en el valor dado. El valor es este. Es decir, que ese A que yo tengo ahí es el X sub 0. Entonces, yo voy a colocar por acá solución. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos en esta expresión? Escribir a la función. Y derivarla. Yo vengo y la derivo. Primera derivada. 4x a la 3 menos 6x. El 1 se desaparece. Hallamos la segunda derivada. 12x a la 2 menos 6. Hallamos la tercera derivada. 24x. Hallamos la cuarta derivada. 24. Y si yo hallo la quinta derivada, esa se hace 0. Es decir que este desarrollo en serie llega hasta el 24. ¿Qué indica esto? Que yo esta función que tengo aquí, yo la tengo que evaluar en a igual a 0, que es el x sub 0 que tengo acá. Entonces, esto que está acá, lo vamos a evaluar en x igual a 1. Entonces yo hallo el primer valor. F evaluado en 1 sería 1 menos 3, es decir, 3 menos 2, me quedaría menos 1. Después F' evaluado en 1 sería 4 menos 6, esto me queda menos 2. Después la segunda derivada evaluada en 1. Esto me daría 12 menos 6, eso es 6. Después la tercera derivada. La tercera derivada en 1 me da como resultado 24. Y la cuarta derivada en 1 también me da 24. ¿Por qué? Porque lo estoy evaluando aquí, en este valor. Entonces uno viene y construye la función. Recuerden que la función f de x en forma general es f evaluado en x sub 0, que es el a, más f'. Si ustedes quieren para guiarse, pueden decir aquí sobre 0 factorial. Y aquí, para que más o menos tengan la forma y no se les olvide, ustedes pueden escribir aquí x menos 1 a la 0, más f', ¿cierto? Perdón, más, como dijimos acá, perdón, f1, quítame. Déjenme buscárselo para que lo vean. F', ¿cierto? Evaluado en x sub 0 por x menos 1 elevado a la 1 sobre 1 factorial. Más f segunda en x sub 0 por x menos 1 al cuadrado sobre 2 factorial. Más f tercero. Bueno, el x sub 0 lo debimos haber sustituido. Vamos a sustituirlo de una vez. Y aquí por x menos 1 a la 3 sobre 3 factorial. Ya arreglo los anteriores. Más f cuarta evaluado en 1 por x menos 1 elevado a la 4. Y esto sobre 4 factorial. ¿Por qué no seguimos? Porque cuando yo voy a derivar aquí, el resto de las derivadas me dan 0. Entonces vamos a quitar esto, esto, y vamos a colocar 1, 1 y 1. Pero resulta que este valor que está aquí, nosotros lo tenemos aquí. Y eso vale menos 1. Entonces ese valor yo lo sustituyo acá y digo f de x es igual a menos 1. 0 factorial, recuerden que por propiedades 0 factorial es igual a 1 factorial igual a 1. Eso es una propiedad. Y si yo tengo x menos 0 menos 1 a la 0, eso es 1. No hay que escribir menos 1. Ahora me viene f' de 1. Ah, pero f' de 1 me dio menos 2. Entonces yo escribo aquí menos 2, que multiplica a x menos 1, que sería este.
1 factorial es 1. Después viene f segunda, evaluado en 1. Pero f segunda vale 6. Entonces yo escribo aquí más 6 que multiplica a x menos 1 al cuadrado sobre en 6, 2 factorial. Más, ahora viene f tercera. F tercera me dio 24. Entonces yo escribo aquí 24 que multiplica a x menos 1 elevado a la 3 sobre 3 factorial. Más la cuarta derivada que nos dio 24 que multiplica a x menos 1 elevado a la 4 sobre 4 factorial. Y hasta allí llega el problema. Quiere decir que finalmente yo tendría que hacer los desarrollos de todo esto y ver la forma en la que queda. Pero ya esto aquí representa para nosotros el desarrollo en serie de potencias de esa expresión. Si yo voy a hacer ese cálculo con esta función, vamos a tomarla, déjeme anotarla aquí, x a la 4 menos 3x al cuadrado más 1 en 1. Entonces yo me voy aquí y vamos a calcular aquí Taylor. Por un paréntesis, sería x sombrerito a la 4 menos 3 que multiplica a x sombrerito al cuadrado. Y a eso menos 1. Todo eso en x centrado en 1 y voy a hallar 4 términos. Vamos a ver qué me da. Bueno, si ustedes pueden ver, 0, 1, 2, 3, ya va. Si ustedes pueden ver aquí ya el problema lo resolvió, pero hay un inconveniente. Como aquí hay más términos, que ustedes pueden ver aquí puntos suspensivos, el programa lo que hace es que saca los denominadores de esta expresión. Pero podemos copiar para poder comprobar. Lo pegamos aquí. Vamos a ponerlo un poquitico más pequeño. Entonces, fíjense una cosa. Cuando yo multiplico, por ejemplo, para que ustedes vayan viendo, yo tengo aquí menos 1, que es este. Vamos a hacerlo en rojo para que lo vean. Yo tengo menos 1, que es este. Menos 2 por x me queda menos 2x. Y menos 2 por este me queda más 2. Pero aquí me está apareciendo un 3. Quiere decir que de alguna forma por aquí me está saliendo el término. Pero fíjense que aquí me sale el otro término, miren. El 2x menos 1, 2x menos 1. Después el x menos 1 al cuadrado sobre 2 factorial. Recuerden que 2 factorial es 2 y 6 entre 2 me da 3. Después me queda aquí 3 factorial, que es 3 por 2, es 6. Y 3, 24 entre 6 me da 4 por x menos 1 al cubo. Después, 4 por 2, 8, 8 por 3, 24. 24 entre 24, 1. Me queda este que está aquí. El único que presenta, como les dije, el inconveniente, a menos que nos hayamos equivocado nosotros, pero no. Menos 1, 3, menos 2, eso es menos 1. No, eso está bien. Entonces aquí pueden comprobar de que los desarrollos que están acá son los desarrollos que están acá. Déjenme verificar algo aquí un momento. Vamos a cambiarle este a 0. Oh, no, ¿qué pasó? Perdón. Aquí a 3. Tengo que revisar porque da este menos 3 aquí, porque lo demás coincide.
Bueno, sin embargo, si ustedes tienen la oportunidad ahora, por favor revisen para ver, porque este término me da que es este. Este es este. Este es este y este es este. Y aquí hay un -3 que de alguna parte está saliendo de algún factor más adelante. Puede ser por alguna aproximación que dé Taylor, pero no lo sé. Bueno, vamos a dar la clase por hoy hasta acá, jóvenes.